Muy bien. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro sábado más de Freud y su legado. El día de hoy, pues, tenemos a nuestro host permanente, el doctor Christopher Rocha, psicoanalista, y pues tenemos nuestra tacita. Tomemos cafecito y aprendamos de psicoanálisis. Bienvenido, Christopher. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Pues qué gusto de estar acá de nueva cuenta. Un sábado más para seguir charlando de psicoanálisis, un tema que obvio nos apasiona a quienes nos dedicamos a esto, a la consulta privada, a dar clases, a la supervisión, a todo lo que tiene que ver justamente con el psicoanálisis. Y hoy el tema que traemos, por eso esta taza, mira, ahora traigo igual, ¿no? Star Wars, no sé si por ahí se ve, ¿no? Ahí, The Force is Strong, Sí, ¿no? se ve muy bien. Es muy interesante, digo, nada sucede por casualidad, ¿no? Entonces, esta tacita de café, bueno, ni tan tacita, está grande, pero esta tacita que dice que la fuerza es fuerte, ¿no? Justamente, la fuerza es fuerte. ¿De qué vamos a charlar el día de hoy? Bueno, es un tema muy interesante que pocas colegas incluso desconocen, que es el tema del análisis didáctico. El análisis didáctico, o conocido de otra forma como análisis de control. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Pero antes déjame disfrutar de este delicioso café de Veracruz. Muy bien, pues para entrar a salud, licenciada. Para entrar precisamente en materia de lo que nos atañe, bueno, pues vamos a comenzar diciendo qué es en estricto sentido el análisis didáctico. Bueno, pues entendemos justamente lo didáctico como enseñanza. Entonces es un análisis de enseñanza. Esto lo que vamos a ver y cómo se practica y para qué se practica esto. ¿Cuál es el origen precisamente de este análisis didáctico? Bueno, pues nuevamente vamos a mencionar acá al psicoanalista incómodo, que no es psicoanalista, ¿no? Pero que en su momento sí lo fue, y brazo derecho heredero iba a ser de las glorias del psicoanálisis. Efectivamente, me estoy refiriendo a Carl Gustav Jung. Jung es quien le propone y quien propone que se haga precisamente un análisis con los psicoanalistas que están ahí para poder saber y llevar a cabo esta profesión, ¿no? Se lo propone justamente a Freud. Esto va a ocurrir en 1912. Si recordamos un poquito, pues ya estamos hablando que, bueno, pues en 1912 es cuando Sigmund Freud y Jung pues rompen relaciones, ¿no? Pero vean la importancia, digo, nada más para que se den cuenta si este hombre fue Jung, si este hombre fue importante o no fue importante en el movimiento o en el mundo psicoanalítico, ¿no? En donde hoy en día seguimos utilizando propuestas de Jung que hizo dentro del movimiento psicoanalítico. Nos guste o no, ahí está, él lo hizo, ¿no? Entonces, Jung lo que hacía justamente cuando estaba trabajando con Bleuler era que tomaba a los estudiantes y obviamente pues los ponía justo para analizarlos, para que tuvieran pues el conocimiento, el mejor manejo, tuvieran un control. Estamos hablando precisamente de ello, ¿no? En 1912 es cuando Freud va a tomar esta propuesta y entonces sí lo va a llevar a cabo y va a reconocer que sí hay una necesidad precisamente de que toda persona que quiera practicar el psicoanálisis pues antes va a tenerse que someterse a esta prueba, ¿no? Que me parece que es, por supuesto, muy
Pues muy justo, ¿no? Si estamos hablando de justicia en el sentido de equidad o de igualdad. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando precisamente con nuestros pacientes, con nuestras pacientes, no les podemos llevar a un camino que antes no hayamos recorrido, porque finalmente cuando estamos haciendo este trabajo y estamos haciendo esta exploración de lo inconsciente, cuando estamos haciendo este estudio de lo inconsciente en los pacientes, bueno, pues obviamente tenemos que no solo haber vivido la experiencia, eso es uno de los puntos, si lo queremos ver como experiencia, ¿no? Porque ahorita voy a tocarlo más adelante, el tema de la experiencia en el análisis. Pero si nosotros no hemos recorrido ese camino, pues obviamente no vamos a tener mucho conocimiento, sí, tal vez teórico, pero no práctico, de a qué lugares se está llevando al paciente o el paciente mismo, a qué sitios se está metiendo. Y si no tenemos esa pericia porque no lo vivimos en nuestro propio análisis, no vamos a saber qué hacer con nuestros pacientes, por mucha teoría que tengamos, porque una cosa es la teoría y otra cosa es lo que sucede en el consultorio, ¿no? No es que sean cosas completamente ajenas, no, o sea, ahí va a la par, pero cuando estamos en el consultorio está ocurriendo algo más fino en este encuentro de estas dos personas, esta conexión de las psiques, ¿no? Entonces, por supuesto que los libros nos pueden decir todo lo que ocurre, pero cuando estás ya en la consulta, vamos, no te aparece un letrerito, ¿no? Que dice, esto es el ello, ¿no? Estas son las defensas, esto es el yo, o sea, no aparece eso. Uno tiene forzosamente que tener la pericia para poderlo identificar, ¿no? ¿Y esto cómo se logra? Pues se logra con la combinación de muchas cosas, desde el análisis personal, el estudio del psicoanálisis, la práctica, la supervisión, el análisis de control, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una combinación y obviamente las habilidades que debe de tener la persona, porque puedes tener todo esto, pero si no tienes la habilidad, si no viene esto genuino, no vas a poder ser psicoanalista como en todas las demás profesiones. O sea, tenemos que reconocer que somos personas que estamos limitadas a poder ejercer otras profesiones, ¿no? Porque no tenemos esa habilidad. Si bien es cierto, si se te desarrolla desde niño, niña, en la infancia, etcétera, bueno, puede ser, ¿no? Digamos que pensándolo de una manera narcisista, nacemos todas las personas con el mismo paquete, ¿no? Ya nada más hay que desarrollarlo. Y eso es pensándolo de manera narcisista. Pero yo sí creo que, y no creencia, digamos, religiosa, sino comprobada, de que efectivamente hay habilidades que se van a desarrollar de manera natural, que ahí están, ¿no? Y habrá otras que, pues simplemente, pues no, por más que uno quiera, no se van a llevar a cabo. Eso es lo que ocurre precisamente cuando estamos hablando de el psicoanálisis, ¿no? Entonces, regresando a este punto, cuando Freud dice sí, por supuesto, esto se tiene que llevar a cabo, bueno, pues ya lo dijo el maestro, ya lo dijo el creador del psicoanálisis. Pero acá comienza a ocurrir algo muy interesante. Obviamente, si la propuesta es que las personas que vayan a ejercer el psicoanálisis sean psicoanalizadas por quien van a ser psicoanalizadas, ¿no? Estamos hablando que son, es principios del siglo XX, ¿no? Entonces, pues son pocos los psicoanalistas, las psicoanalistas que están en ese momento más psicoanalistas, hombres. Pues obviamente pues se van a comenzar a
analizar entre ellos mismos. Ya conocemos la historia, ya conocemos la historia que tuvo Freud con su hija, con Ana, que después lo vamos a ver acá a Ana Freud, quién es, qué hizo y qué escuela se desarrolló en función de ella, ¿no? También sabemos lo que sucedió entre Sigmund Freud y Ruth McBrunswick, ¿no? También sabemos que pues, no hubo como mucho éxito que digamos. Sabemos también lo que sucedió con Jung y con Sabine Spirren, ¿no? A Sabine Spirren la vamos a ver en el diplomado de Ellas Pilares del Psicoanálisis. Sabemos también lo que ocurrió con Erich Fromm, ¿no? Que termina justamente teniendo por ahí con la hija de Karen Horney, cuando Karen Horney había sido su pareja, ¿no? Entonces, tenemos todas esas historias que son de las cuales me parece tenemos mucha posibilidad de aprender, de no dejarlas de lado. Si bien es cierto, se cometieron errores, pero ahí está la historia. De esa historia es de la que podemos aprender. Si gustan, podemos darles una justificación al respecto. Bueno, no había mucho profesional al cual echar mano y se tenía que hacer toda esta situación, ¿no? Pero, pues eso no exime de la responsabilidad que cada quien, pues, tomó en ese momento. Entonces, sabemos que estas cosas van a ocurrieron, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder para que esto se pueda llevar a cabo? Bueno, cuando se propone en un congreso que esto ocurra, ¿no? Que los psicoanalistas sean precisamente psicoanalizados, va a ser Sándor Ferenczi y Otto Rank quienes se van a oponer a esta situación. Si recordamos un poco la charla pasada, cuando hablaba yo de Sándor Ferenczi, bueno, pues él cuando decía que justo se analiza con Freud y ya no era él, ¿no? O sea, algo ocurrió, ya no soy yo. De pronto él se percibe que se está frenando en algunas cosas. ¿Qué es lo que sucedió, no? Ahí, entonces, desde su experiencia y desde la propia experiencia e historia de Otto Rank, pues ellos son los que dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo a que esto se lleve a cabo así. ¿Por qué? Porque existía un temor precisamente de adoctrinamiento y que se fuera a perder la esencia del ser psicoanalista, ¿no? En esos momentos. Antes ya se había identificado, por ejemplo, que los psicoanalistas, así como Melanie Klein, por ejemplo, o como Ermin von Huth-Helmuth, que habían, Víctor Taus también, ¿no? Se había identificado que estas psicoanalistas o estos psicoanalistas presentaban ciertas dolencias igual que sus pacientes, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de una identificación o estaríamos hablando de una contratransferencia, ¿no? Que estaría ahí surgiendo, o estaríamos hablando de una neurosis creadora, ¿no? También por ahí. Entonces, esto es lo que va a dar la pauta a poderse pensar desde otro sitio. ¿Qué es lo que les está ocurriendo a los psicoanalistas en este sentido, ¿no? Entonces, es importante el sí poner atención y hacer énfasis en que exista, ¿no? Este análisis didáctico. Va a ser hasta 1922 en otro congreso en donde Max Ettingon es quien va a decir la propuesta, se va a votar y se va a aceptar, ¿no? Ok, entonces toda persona, y la IPA lo avala, toda persona que quiera ser psicoanalista
primero deberá pasar por un análisis didáctico o lo que también conocemos como un análisis de control. Esto es para ir depurando precisamente la técnica de lo que va a hacer en un futuro este analista joven, llamémosle así. Pero va a ser con el paso de los años, no muchos, ¿no? En donde Michel Balin va a hacer una crítica al respecto y me parece que va muy de la mano de lo que años antes Ferenczi y Rank decían, ¿no? Lo que Balin va a decir es, esto ya se está institucionalizando, ya se está llevando a cabo una forma muy rígida de hacer este análisis didáctico, este análisis de enseñanza, y ya no hay forma como de moverse, hay mucha rigidez. Y acá van a salir psicoanalistas que efectivamente van a decir, estamos de acuerdo, ¿no? Hay mucha rigidez, tenemos ahí a Winnicott, tenemos, por ejemplo, a Mary Langer, ¿no? O sea, son psicoanalistas que conocemos ahora, que en su momento decían, pues no es, ya no se está cumpliendo el objetivo, ¿no? También está, por ejemplo, Françoise Dolto. Françoise Dolto, que también la vamos a ver en Ellas, Pilares del Psicoanálisis. Dolto lo que dice en una entrevista, cuando se le comienza precisamente a preguntar sobre el análisis de control, ella, por supuesto, que menciona, es una tesis que yo sostengo, me gusta mucho porque creo que cuando uno va a análisis, uno tiene que ir por una demanda interna, ¿no? O sea, uno busca análisis porque quieres entender algo que te está sucediendo y no hayas la forma. Cuando ya viene esta obligación de hacerlo, decía Dolto, bueno, pues se está perdiendo mucho del análisis, se está perdiendo la esencia precisamente del análisis. ¿Por qué? Porque ya no es una demanda genuina del analizante, sino no se está percatando de que existe. Dolto habla acerca de estos espacios de sombra, ¿no? En donde el analista joven no puede ver lo que le está ocurriendo junto con su paciente, no en función de su paciente, sino junto con su paciente. Eso es lo que yo llamo, y las supervisandas o supervisandos se podrán dar cuenta cuando les superviso, que yo hago mención a un punto ciego. François Dolto menciona este espacio de sombra, yo le llamo un espacio ciego, un punto ciego, porque el analista no está viendo lo suyo, y eso hace que se interfiera en el tratamiento con el paciente, ¿no? Entonces se está perdiendo ahí ya esa esencia. Entonces, Dolto, cuando le llegaban pacientes precisamente para análisis didáctico, lo que les decía era, ¿tiene usted alguna dolencia? No. ¿Algo de lo que le está hablando su paciente le está generando alguna incomodidad? No. ¿Hay algo que usted en ese análisis no esté logrando ver? No. Ok, entonces, ¿qué está haciendo usted aquí? O sea, no hay una demanda, ¿no? Genuina. La demanda es de alguien más que te está diciendo, o sea, institución que te está diciendo, tienes que ir a un análisis didáctico, ¿no? Entonces, Dolto lo que menciona es esos análisis, por supuesto, que no van a, lo que hacen es adoctrinar precisamente a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a proponer Dolto? Pues que haya una demanda genuina precisamente para analizarse.
También Dolto, y eso sigue pasando en la actualidad, lo que Dolto decía era si este analizante o esta analizante está justamente en su análisis, ¿por qué no hablar en su análisis de lo que le está pasando con ese paciente? Ojo, el análisis didáctico se lleva a cabo porque estás tomando pacientes. No es un análisis personal. Ahora voy a meterme más en ese punto, pero son dos cosas distintas. Ojo, porque puede existir la confusión al respecto. Entonces, doctor, lo que decía, bueno, si este analista está ya en su análisis, ¿por qué no dedicarle un día más, si ya estás yendo 3 veces a la semana, ¿por qué no dedicarle un cuarto día a que puedas hablar con tu analista de lo que te está pasando justamente con este paciente en particular? Y lo que el doctor decía era en 8 o 10 sesiones, eso lo puedes resolver, no es necesario que entres en todo un análisis de control por todo un año, ¿no? Porque aparte las instituciones te ponen fecha de cuánto tiempo tienes que estar ahí, pero tampoco bajan, digamos, como con claridad qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, doctor dice, hay analistas que no quieren tomarle a sus analizantes un día más para que puedan hablar de ese paciente. Si uno como analista se está percatando que en el diván o de frente a frente, el paciente al quien tienes, ¿no? El analista joven, por llamarlo así, si uno como analista se da cuenta que tu paciente, analista joven, de manera recurrente está trayendo a sesión a un paciente, quiere decir que algo le está sucediendo a este paciente, analista joven, con su paciente, que no tiene que ver con la contratransferencia necesariamente, sino tiene que ver con este espacio de sombra, o sea, tiene que ver con este punto ciego que no está siendo analizado aún. Entonces, lo que Dolto dice, ¿por qué si ya te lo están hablando en su análisis, no abrirle un día más, un espacio más, para que ahí mismo, a la par, por eso me encanta el violín, porque se afina a doble cuerda, porque a la par puedes comenzar a hacer este trabajo? ¿No? Pues no. Hay analistas que así lo aprendieron y dicen no. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues que obviamente cuando entras a un análisis didáctico, pues vas a estar aprendiendo lo que te están enseñando. Y acá doctor lo que menciona también es, a ver, y eso también igual quien me conoce sabrá que siempre lo digo, ¿no? Doctor lo que decía es, yo soy una mujer que así, va muy rápido, va muy rápido. Y cuando veo que mi paciente va lento, ¿no? Yo no lo meto en esta premura. Yo lo que le digo es, yo así soy, ¿no? Y no porque yo así sea, usted tiene que ser como yo. Eso es justamente lo que yo les digo en clase o lo que yo les comparto en la supervisión. Ese es mi estilo, pero ese soy yo. Esa es mi forma de ser. Tú aplica la técnica, es así que no se te modifique, pero a tu estilo, porque si tú lo quieres hacer como yo lo hago, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a dejar de ser tú, tratando de imitarme, no de identificarte, tratando de imitarme, y te van a salir mal las cosas, ¿no? Entonces, Dolto hace toda esta reflexión al respecto del análisis de control. Ella no está de acuerdo cuando es precisamente en función de la institución, porque no hay una demanda, ¿no? Dice, hay analistas jóvenes que no sienten ninguna afección al estar tratando al paciente en diván o cara a cara. ¿Por qué estar entonces en un análisis de control o en un análisis didáctico, no? O sea, él se está desarrollando bien ahí en ese tratamiento. ¿Por qué hace un rato yo les decía que, por supuesto, que estaba yo de acuerdo en este análisis didáctico, y ahora les estoy hablando de otra cosa? Ah, ok. Porque
Yo en lo que estoy de acuerdo del análisis didáctico es precisamente que se pueda tener una guía de lo que vas a hacer en la práctica para que vayas entendiendo lo que va a suceder en ese espacio analítico. Eso me parece que es muy importante, pero ojo, una cosa es el análisis didáctico o de control y otra cosa muy distinta es la supervisión, que bueno, hacemos el anuncio para la siguiente charla, va a ser supervisión por si quieren compartir también desde hoy el tema, vamos a estar hablando de la supervisión porque son temas que van muy ligados, pero a veces se confunde y creemos que el análisis didáctico entonces es una supervisión. No, la supervisión es algo completamente distinto. Puede sonar igual, pero es algo completamente distinto al análisis didáctico. Ahora bien, en ese sentido, es que yo sí estoy de acuerdo que se pueda llevar a cabo ese análisis didáctico. En lo que yo no comulgo, que justamente muchos psicoanalistas o muchas psicoanalistas también de renombre, digo, pues yo soy Christopher, pero aquellos que sí tienen nombre reconocido en el mundo psi, ¿no? Que pertenecen al establishment, son quienes dicen que igual que si no hay una demanda genuina, pues como para qué, ¿no? Obviamente lo dicen como acá en corto, como que entre líneas en sus escritos, y uno dice, bueno, si no estás de acuerdo, ¿por qué estás asusando a que se lleve a cabo, no? Desafortunadamente, pues en todas, pasan las mejores familias. Entonces, esto es lo que, en lo que yo no estoy de acuerdo, porque el análisis tiene que ser propiciado precisamente por un interés del paciente, porque el paciente es quien tiene que darse, digamos, cuenta, ¿no? De que algo le está ocurriendo y necesita la ayuda de alguien más para poderlo resolver, ¿no? Porque una cosa es revisar técnica, supervisión, y otra cosa es revisar, como diría Dolto, estos espacios de sombra. Eso es análisis. Eso le corresponde al análisis. Entonces, es muy importante el hecho de poder ver que se van a dar estas variantes y cuando se comienza a institucionalizar, que esa es la demanda de los psicoanalistas que les decía yo hace un rato, que no están de acuerdo, cuando esto ocurre, pues ocurre que después, desafortunadamente, pues te mandan de manera pues obligada a tomar un análisis didáctico y después te topas, ¿no? Digo, estoy hablando de novelas, ¿no? En donde el psicoanalista dice, ok, mira, te mandaron a 5 sesiones conmigo, no vengas las 5, digo, págame las 5, pero nada más ven a 3 para que te puedas. Y entonces uno se queda así como de, a ver, espérate tantito, pues sí, ¿qué no se supone que el psicoanálisis es el juego de la verdad? ¿Qué no se supone que tú eres el oído y el ojo experimentado que me va, no a adoctrinar, sino que me va a mostrar qué es lo que me pasa, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Bueno, insisto, pasa en las mejores familias. Pero justamente porque esto sucede así, es que cuando llegan al análisis didáctico, pues no se comprometen del todo, ¿no? A llevarlo a cabo como es, comienzan a suceder cosas que no deberían de estar ahí pasando. Y para esto voy a traer a colación, pues parte de la mitología griega, ¿no? Todos los psicoanalistas nos apoyamos en la mitología, ¿no? Entonces, voy a hablar precisamente de Procusto. Procusto en la mitología griega era un posadero, ¿no? Se le considera como un posadero maligno, en donde abría las puertas de su vivienda y a los viajeros que se presentaban.
en su casa y entonces pues, los hacía pasar. Justamente cuando ya estaba el viajero dormido, lo que hacía Procusto era que los ataba en su lecho, ¿no? Los ataba de manos y pies y lo que sobraba lo cortaba. Cortaba pies, cortaba manos, cortaba cabeza, ¿no? Eso sí sobraba, sí sobraba, pero sí faltaba, ¿no? Al amarrarlos, sí faltaba, entonces lo que hacía era que a golpes, ¿no? De las coyunturas los zafaba y los estiraba para que quedaran justamente a la medida de su lecho. O sea, por supuesto que el tipo era maligno, ¿no? Después ya viene Teseo y él es quien lo vence en su mismo lecho, ¿no? Digamos que para que la cuña apriete necesita ser del mismo palo. ¿Por qué traigo a colación precisamente a Procusto? Porque eso es lo que llega a ocurrir justamente en este tipo de análisis en donde tratamos de meter al paciente forzado para que se pueda cumplir el objetivo que yo estoy llevando a cabo. Me parece que esto es un gran error. No estoy inventando, ahí está en los libros, estoy hablando de grandes psicoanalistas que son quienes nos están dando la teoría, quienes lo hicieron y que desafortunadamente se sigue llevando a cabo, ¿no? O sea, si te sobra algo, pum, te lo corto, y si no, te estiro, pero se deja de lado, me parece, la demanda inicial, inconsciente de la persona que estamos analizando. Por eso la tasa, ¿no? Por eso la tasa de acá, la fuerza es fuerte, pero no estoy hablando la fuerza del psicoanalista que está ahí llevando a cabo el proceso. Estoy hablando de la fuerza interna del paciente, analista joven, que está en nuestro diván y que justo, eso es lo que le pasa a Víctor Taus, ¿no? Justo se le corta la cabeza, manos o pies y me parece... Ferenczi lo dice, fui otro cuando me analicé para mal, ¿no? Fui otro cuando me analicé con Freud. Entonces, cuando uno está haciendo precisamente este análisis didáctico, también se corre el riesgo de estar adoctrinando. Se corre el riesgo de forzar a la otra persona a que se identifique con uno. Si este este paciente analista joven tiene un yo débil, va a terminar identificándose de manera forzada con él o la analista que en ese momento está llevando a cabo este análisis didáctico. Entonces, es muy hay que tomarlo con pinzas el análisis didáctico. E insisto, el análisis didáctico va en función de lo que pasa con el paciente. No es un análisis personal, son dos cosas distintas. Ahí está, ¿no? Entonces, acá, cuando estamos hablando de esto, los pacientes, cuando uno está en un análisis de control, los pacientes van a tener la fantasía. Uno dice, no se va a enterar, ¿no? El paciente, no, los pacientes se enteran. Si uno está leyendo Freud, los pacientes se van a enterar que estamos leyendo a Freud. Si estamos leyendo a Melanie Klein, los pacientes se van a enterar que estamos leyendo a Melanie Klein. Y cuando cortamos la sesión, así como de este es el momento, bye, el paciente sabe que estamos leyendo a Lacan, ¿no? Vamos, no estoy diciendo de que los pacientes sepan de psicoanálisis, no estoy diciendo que los pacientes sepan teoría psicoanalítica, sino que los pacientes perciben y se percatan de que algo distinto está ocurriendo porque uno como analista va a ir cambiando el ritmo. De acuerdo a lo que vas leyendo, uno va cambiando el ritmo y va haciendo ciertas cosas. Ahora, los pacientes se percatan de estos cambios y uno como analista, ¿cómo se va a dar cuenta de que esto está sucediendo? Bueno, pues en los sueños precisamente, ¿no? En los sueños
Los sueños y ahí está, insisto, ahí está la bibliografía, ¿no? Nada más para poderla consultar, los pacientes comienzan a tener sueños en donde tienen justamente a su analista que está hablando con alguien más. Vean cómo ahí está el inconsciente captando del paciente, captando lo que sucede en la escena, ¿no? En ese espacio, en ese escenario analítico, lo está captando y luego entonces se va a manifestar, porque no lo puedo verbalizar, se va a manifestar a partir de un sueño. Y en el sueño se va a notar que justamente su analista está teniendo un análisis de control al que le está contando precisamente ciertas cosas. O casi de la nada, los pacientes van a comenzar a tener sensaciones de persecución, una paranoia inusual, porque están captando que justamente yo como su analista estoy teniendo un análisis de control, le estoy contando a un tercero, que incluso a ese tercero yo lo estoy metiendo de manera forzada, intrusiva, a ese espacio analítico. Entonces, vean cómo no es sencillo de lo que estamos charlando hoy, no es nada sencillo, es complejo el saberlo hacer para todas las personas, digo, y quien saca la peor parte es el paciente, ¿no? Entonces, si no tenemos esa fineza, esa agudeza, ese oído, ese ojo para ir captando lo que va sucediendo, se nos van a comenzar a ir cosas, vamos a hacer interpretaciones, ojo, voy a comenzar a hacer interpretaciones que ni siquiera es mi estilo, no es mi interpretación, sino es la interpretación de mi analista didáctico que me dijo qué hacer y voy a ir yo un paso atrás de mi paciente. Y acuérdense que en psicoanálisis uno no va un paso atrás del paciente, uno va 2 pasos o 3 adelante del paciente, no atrás en ese sentido. Si bien es cierto, Salomón Resnick lo que escribió en algún momento es que cuando le interpretamos a nuestros pacientes, nuestra interpretación va bañada de la interpretación de nuestro analista y así sucesivamente, sí, por supuesto, hay un proceso de identificación ahí, pero eso es algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque yo me estoy identificando con ese aspecto de mi analista, ¿no? Más no de mi analista didáctico, que mi analista didáctico sí me estaría de algún modo forzando a pensar ciertas cosas mías y de mi paciente, que luego entonces yo lo voy a llevar a consulta con mi paciente analista joven. Entonces, es muy importante que cuando estemos en un análisis didáctico, bueno, quienes practiquen el análisis didáctico, sí sea en función de todos estos elementos para que no se comiencen a mezclar cosas, porque también se corre el riesgo de que yo esté haciendo un análisis tal cual y resulta que ese no es el análisis didáctico. El análisis didáctico es el que se lleva a cabo porque a mi analista paciente le está sucediendo algo con su analista que no logra entender y que le está, digamos, alborotando la vida y obviamente lo profesional. Podríamos pensar, bueno, pero eso se ve en supervisión. No, en supervisión vamos a ver otras cosas, por eso no se pierdan la charla de hoy en 8. Va como muy pegadito, pero es completamente distinto, ¿eh? O sea, no hay que confundirnos, porque en uno precisamente es análisis, vamos a estar pensando lo inconsciente, y en supervisión vamos a estar viendo, sí, lo inconsciente, pero del paciente, técnica, bibliografía, etcétera. Yo no me voy a meter con tus espacios sombra, tus puntos ciegos, ¿no? O sea, eso ve y resuélvelo en tu espacio analítico, ve y resuélvelo donde lo tengas que resolver. Acá en la supervisión no es el espacio para poderlo hacer, ¿no? Entonces, es muy interesante el poder tener todos estos elementos porque justamente sí se va a percibir en la sesión con los pacientes. Vamos a estar ahí forzando cosas que no deberían de estar ocurriendo y obvio, pues
no estamos cumpliendo tampoco con el punto de hacer un análisis de enseñanza, ¿no? Por decirlo de otro modo. Te voy a enseñar análisis dentro del psicoanálisis, ¿no? O sea, en la práctica. Estaríamos haciendo otras cosas. Por eso es que es muy interesante y hay que comenzarlo a llevar, ¿no? Con estas pincitas y tener bien claro qué es lo que voy a hacer. Ahora, podríamos pensar, esto obviamente, ¿quién sí lo tiene muy claro? Pues ¿quién sí lo tiene muy claro? Pues las asociaciones psicoanalíticas, por supuesto que ellos sí lo tienen muy claro, quiero pensar que lo tienen muy claro, ¿no? Porque así es como se baja la instrucción, tenemos el estudio, ya sabemos qué hacer. Pero hay escuelas que no son asociaciones psicoanalíticas, son escuelas que enseñan psicoanálisis. Acá sí sería importante el que sí pudieran tener esa claridad de, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis didáctico, porque el análisis didáctico es este. Vamos a hacer un análisis con el paciente, o que se pueda bajar bien la instrucción para poder tener claridad en ese sentido. Porque si no, es estar sometiendo a alguien, acuérdense de Procusto, estaríamos sometiendo a alguien a algo que no desea, que es el análisis, precisamente. Entonces, es interesante el poder tomar en cuenta todos estos elementos para que en el momento de ejecutarlo se pueda tener un buen resultado ahí al respecto, ¿no? Ahí veo que hay una pregunta, Sí, Meli. efectivamente, Ana, Ani dice, pregunta, al querer formarse como analista, ¿no hay una demanda analítica en el fondo? Ok, es una pregunta interesante, ¿no? Al querer formarse como analista, no necesariamente hay una demanda de análisis. Se percibe la complejidad de la pregunta y de la respuesta, porque podríamos entonces suponer, ¿no? Que pues ya ahí está, ¿no? De manera implícita está ahí la demanda, ¿no? No, yo quiero estudiar psicoanálisis porque me interesa la teoría psicoanalítica, pero yo no me quiero dedicar a la consulta, ¿no? O sea, si bien es cierto, si le escarbamos puede ser que esté ahí, sí, la demanda, ¿no? Latente, pero es, es más complicado de lo que pensamos, porque si yo te asuso a, puede ser que encontremos que sí hay ahí una demanda, ¿no? Vamos. Es como, por ejemplo, cuando llegamos a estudiar psicología, que nos decía, saludo a mi ex maestra, ¿no? Leti Paz, ella que me enseñó mucho de lo que sé de entrevista. Ella lo que decía, a ver, compañeras, compañeros, ¿quién de ustedes acá está porque quieren ayudar al prójimo, no? Y entonces todos alzamos la mano y dice, esa respuesta la he escuchado por años, ¿no? O sea, ustedes están aquí porque quieren resolver sus broncas, para eso váyanse a terapia, ¿no? Y cuando vas a terapia es así como de, ay, mira, no elegí la carrera porque, pura coincidencia, ¿no? Sí, por supuesto. Hay una demanda, digamos, nuestra de querer sí dar una ayuda, pero también hay una demanda interna en donde queremos saber qué es lo que nos está ocurriendo, que obviamente lo estamos ahí ya sublimando, que bueno, ¿no? Y que se lleva a cabo, pero pues cuántas personas que estudian psicología o que estudian psicoanálisis con maestría, doctorado, se queda ahí, ¿no? O sea, se dedican a hacer otra cosa y digo, muy válido, ¿no? Pero es como para poder entender que no necesariamente, diría la abuela, no va junto con pegado, o sea, son dos cosas distintas que si lo vemos de manera microscópica, así como los granos de sal, nos vamos a dar cuenta que tienen una forma extraordinaria y ver esta pregunta de manera microscópica, nos vamos a percatar que así, a simple vista, está así, pegadito, ¿no? Pero ya con el microscopio nos vamos a dar cuenta
que están separados. O sea, no hay, no está esta ligazón ahí, ¿no? ¿Habrá algunos casos? Sí, por supuesto. No estoy hablando de que es regla general, no. Hay algunos casos que sí es así, pero por eso la importancia, siempre insisto, por eso la importancia de hacer una buena entrevista inicial, porque de ahí te vas a arrancar a las subsecuentes y obviamente hacia el tratamiento, ¿no? Eso es algo muy importante, hacer una muy buena entrevista, que puedas tener todos los elementos pertinentes para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, creo que alcanza como respuesta, ¿no? A la pregunta que nos hacen. Yo nada más sumaría como que no es un requisito sine qua non, o sea, sin el cual no es un requisito forzoso. O sea, como bien dices, puede ser que alguien sí, ¿no? Exista, como dice, esta demanda analítica en el fondo, pero puede ser que no, que haya como otros intereses, ¿no? No es un requisito eh, sin el cual no se sería analista, ¿no? Creo que va por ahí también, ¿no? Ah, pero ¿cuál? ¿Cuál no sería el La requisito? pregunta que nos hacía Ani, Ah, ok. o sea, al querer formarte como analista, en el fondo hay una demanda analítica, ¿no? Personal, no necesariamente como bien dices. Entonces, Ah, cuando no, sí, no es un exacto. requisito sin el cual no serías analista. O sea, puede ser que incluso haya sido analizada o analizado primero y después decides estudiar, ¿no? Puede ser que te dediques a la academia y no necesariamente a analizar, ¿no? Oye, doctor, pero pues qué buena clase, ¿no? Es que el conocimiento es tan amplio y Ah, pues creo ya que se ahora me sí, acabó el tiempo. ahora sí viene lo de hilar fino, porque sí está, cuando ya vamos metiéndonos un poco más en el conocimiento, precisamente se hace más complejo. Se hace más complejo, pero precisamente esta complejidad es lo que ha hecho que esta disciplina, que el psicoanálisis siga considerado como la formalidad, ¿no? Siga considerado como de estas disciplinas en materia de salud mental que tienen su lugar y un lugar que ahora que vemos si nos compartes todo esto, pues ya vimos por qué, ¿no? Pero es hilar fino porque al final del día es cómo entiendo cada uno de estos elementos, ¿no? Cuando decías de lo de págame 3 y dices que viene 5, cualquier semejanza con la realidad es No, este, al revés, págame 5 y Exacto, viene 3. págame 5 y vienes 3, exacto. Cualquier semejanza con, bueno, fuera la otra, ¿verdad? Cualquier semejanza con la realidad, pues es involuntaria, ¿no? Perdón, gatito, si pisé la colita. Y bueno, también pones el dedo en la llaga, digamos, ¿no? ¿Qué tanto estas escuelas que están ofreciendo la disciplina están formadas, están diseñadas desde esta visión formal del psicoanálisis, ¿no? Hay alguna que hemos tenido alumnas y alumnos de ella que no la voy a decir, pero bueno, sabemos que no hay ni siquiera una matrícula, no hay una base doctrinal, una base del plan de estudios que sea formal, que abarque todo esto y que precisamente pues tenemos profesionales allá afuera que no tuvieron el conocimiento o como dice Foucault, el conocimiento a medias es peligroso. Y creo que esta charla puede apoyar mucho para este conocimiento, para ir como hilando fino, ¿no? De qué va cada una de las cosas, porque tienes toda la razón. Eh, eh, Ahorita que te escuchaba, yo pensaba, pues, en esa frase que es diferente, pero yo la pensaba desde lo humano no me es ajeno, ¿no? Entonces,
cómo cada uno de estos elementos puede fortalecer tu trabajo en el consultorio, ¿no? Por otro lado, pensaba en eso que acabas de decir de que las y los pacientes, pues nos damos cuenta de cuando haces algo diferente, cuando estás, claro que te das cuenta porque empiezas diferente, terminas diferente, hay una interpretación desde otro lugar, Ya no me este, repones una sesión, ¿no? ándale, o hablas diferente Cobras también. todas, sí, claro. Pero es evidente, o sea, porque llevas como un ritmo y de pronto es, caray, ¿ahora por qué sacó eso? Nunca había sacado eso, ¿no? O me interrumpió, ¿no? Cuando de pronto todo el análisis no me había interrumpido y de pronto en una de las sesiones interrumpe, ¿no? Y empieza a hablar o que no habla mucho y de pronto empieza a hablar muchísimo, ¿no? Entonces, claro que sin saber lo que significa y demás, o te das cuenta de este cambio, o incluso cuando se supervisa, ¿no? Claro, claro. Cuando se supervisa, ya ahí está como ahí está el conocimiento, porque de pronto te empieza a interpretar y te dice, es que esto es, lo habíamos visto, pero creo que lo podemos ver desde, ¿no? Ese tipo de expresiones y ya dices, no, pues algo está haciendo. Pero también algunos analistas dicen, también los pacientes nos enseñan, ¿no? En este sentido de pronto tengo un paciente que lee mucho, que ve mucho, que sabe de cine, que ve películas y de pronto empieza a hablar desde la analogía de la serie, el libro, la película. Y es, caray, pues tengo que ver la película porque yo no tengo ni idea de lo que me está hablando, ¿no? Entonces es lo que en algún momento tú nos decías, también nuestros pacientes nos enseñan muchísimo, ¿no? Entonces, si juntamos todos estos elementos, pues podemos ver por qué el psicoanálisis sigue estando en este lugar privilegiado, en este lugar de alto conocimiento, en este lugar de disciplina, con mucho respeto, se le mira desde todas las otras disciplinas, ¿no? No Y que sé. sigue estando muy actual, ¿no? Yo cuando llegué a la licenciatura, que estudié psicología con formación psicoanalítica, ¿no? De lo que se hablaba, obviamente, adversarios del psicoanálisis, es que el psicoanálisis se estaba muriendo, ¿no? Ahí. 25 años después, ¿no? De eso, pues el psicoanálisis sigue vivo, ¿no? Y los adversarios siguen diciendo que el psicoanálisis está muriéndose, ¿no? O sea, es una agonía muy larga, ¿no? La que está, por supuesto que nos estamos enfrentando a muchos cambios. Vamos a hablar precisamente también de eso en otra de las charlas, ¿no? De la vigencia del psicoanálisis versus la medicación, de dónde viene toda todo este discurso, ¿no? De que el psicoanálisis está muriendo, pero será para otro momento. Pero precisamente esto que tú mencionas, que es muy importante, nos deja ver que siempre va a haber una enseñanza, es una enseñanza mutua, ¿no? Del analista hacia el paciente y paciente hacia el analista. Cualquier analista que me parece que tenga esta capacidad de poder reconocer, dirá, por supuesto, que he aprendido de los pacientes. Los pacientes han venido a enseñarme que justamente no puedo tener yo el diván, ¿no? De Procusto, en donde lo voy a ajustar a lo que yo aprendí de mi analista didáctico, porque también ahí se estaría perdiendo mucho esta situación. Esto pasa mucho también. Esto ocurre cuando el analista
lo tomo nada más para diferenciarlo, no es que necesariamente sea analista joven, pero es como para no perdernos, porque utilizo mucho analista, entonces, ¿de cuál analista estás hablando? ¿Del viejo o del joven? El analista joven, por ejemplo, esto que estoy hablando sucede cuando tiene pacientes adultos, pero acá lo interesante también es cuando tienes pacientes que son infantes o que son adolescentes, porque ahí la historia cambia, el ritmo en la sesión cambia. Quienes hemos atendido niñas, niños y adolescentes y adultos, nos damos cuenta de que es otro el ritmo, ¿no? Y cuando tenemos adolescentes, el paciente adolescente es el que touché, ¿no? O sea, ahí creo que es donde sale la verdadera pericia. Creo que ese es el examen que uno tiene, sin ser examen, pero el que uno tiene precisamente cuando está uno atendiendo a estos pacientes, porque ahí se van a comenzar a desplazar en uno, y si uno no lo tiene analizado, se van a comenzar a poner en juego muchas cosas y entonces uno va a creer que es el paciente maligno que viene y me reta y entonces es adolescente, que no se les olvide, es adolescente. Entonces, acá digo, quienes tomen ahora el diplomado, pues van a poder ver cómo es la técnica, sobre todo de Dolto, para poder atender a este tipo de pacientes, pero nada más hago acá mención de algo. Dolto decía, cuando tienes un paciente adolescente que no habla en toda la sesión, es una buena sesión. Cualquiera podría decir, pero ¿en dónde está lo bueno de la sesión, no? Es una buena sesión, porque también uno tiene que aprender a manejar los silencios, ¿no? Si uno no tolera, si uno no sabe manejar los silencios en la sesión, ahí se va a venir todo un derrumbe. El paciente, obviamente, en este caso, es quien va a tener ahí esos silencios prolongados. Entonces, hay que saber entender precisamente ese lenguaje. Decía Dolto, los pacientes cuando no pueden verbalizarlo van a comenzar, va a tardar, pero van a comenzarlo a poner en el cuerpo, ¿no? Y uno tiene que aprender a hacer esa lectura, no solo de la palabra, sino también del cuerpo. Y obviamente, cuando ya se tiene desarrollado toda esta habilidad, bueno, el ritmo va a ser otro. Y, por supuesto, uno se da cuenta, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, siempre asuso a que lean, porque eso les va a dar un panorama más amplio y van a poder tener mejores sesiones porque finalmente, pues, estamos trabajando para un bienestar hacia la otra persona, ¿no? Digo, más allá de lo que nos haya empujado a llegar a esta profesión, pero ya cuando estamos acá, pues estamos queriendo sí darle, ¿no? Todas estas herramientas o que pueda haber estas herramientas para entrar en este bienestar. Y lo otro es que yo también comulgo con esa idea de que para poder ejercer esta profesión, sí es estar analizado, pero analizado desde la demanda de uno, como bien lo decías también hace un rato, ¿no? Porque ir a análisis porque te dijeron que tienes que ir y si no vas a trabajar, ir y no ir es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, siempre es desde esta demanda de... Ahí hay que aprovechar cuando ya tocaron nuestra puerta y cuando ya pasaron, ¿no? Si ya están en el consultorio, ya la hicimos, o sea, ya ahí, ya nada más tenemos que sacar nuestra habilidad, no para convencer, no para sugestionar. Acuérdense que eso ya Freud lo había dejado y fue uno de los problemas que se presentaron con el análisis didáctico, que se estaba volviendo otra vez a la sugestión y no dudo que siga muy en boga, pero eso no es psicoanálisis, eso ya no lo hacemos. Entonces, sí es muy importante que no sea a partir de la sugestión ni de generarle la necesidad al paciente, porque ojo, entonces estamos siendo el maligno, estamos siendo procusto acá. No, no se trata de eso, se trata de si ya llegó al consultorio por algo será, como decía en la pregunta, ahí hay ya una demanda, ese es nuestro trabajo.
comenzar a deshilar esa demanda para poderla mostrar y que se den cuenta por qué llegaron acá. Creo que hay otra pregunta, ya es la... No, son esas solo. Oye, doctor, pues ya nos comió el tiempo, Ya nos ya comió, llegamos mira. al final. Es que se nos va rapidísimo estas charlas. Nada más te pediría, que interesante, la verdad es que se me vienen a la mente un montón de charlas, ¿no? Con tantos psicoanalistas, tantas psicoanalistas amigas, ¿no? Amigas y amigos tuyos, que yo estaba ahí de colada, No, clases también, que charlas también en espacios académicos en donde el conocimiento no se detiene, Cris. O sea, siempre lo has dicho y yo lo confirmo. Eh, Solo te pediría, bueno, ya tenemos una cita para la semana que entra para ver el tema de supervisión, que ese es buenísimo. Y solo te pediría despidas pues nuestro programa del día de hoy, agradeciendo a todas y a todos quienes nos acompañan por el Zoom, quienes nos acompañan por el Facebook Live y quienes nos miran por YouTube. Cada vez nos mira más gente por YouTube. Pónganle like, suscríbanse al canal para que tengan eh, nuestras actualizaciones. Muchas gracias, Christopher. muchas Es todo gracias. tuyo el Y por micrófono. supuesto, muchas gracias por estar acá otra vez en estas ricas charlas de café. Y pues sí, compartan, porque el conocimiento es para eso, ¿no? Para que la gente sepa más de este tema y quienes estén pues formando como analistas, pues también tengan esta posibilidad, que vean que el psicoanálisis no es elitista, ¿no? O sea, esta es la intención precisamente del programa, poderle llegar a mucha gente. Y lo que es aún mejor, me parece, es que es gratis, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que tenemos que darle todo este valor. A mí me encanta poder compartir toda esta experiencia, porque pues recuerden, ¿no? Que un conocimiento que no se comparte, pues es un conocimiento que no sirve. Y un conocimiento que no se lleva a la práctica es un conocimiento que ha sido sembrado en tierra infértil. Así es que disfruten su fin de semana, pásenla muy bien, cuídense mucho y nos vemos de hoy en 8. Nos vemos dentro de una semana. Saludos. Bye. Chao.